será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Un saludo para toda la iglesia y para todos los hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Que el Señor inunde de paz sus corazones, que llegue cada día a sus vidas para salvarles y a nuestros hermanos para santificarlos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Romanos 6, 15 al 23. Cuando todos lo tengan, por favor, se colocan en pie y leemos juntos la bendita palabra de Dios. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra debilidad, reconociendo que somos criaturas tuyas, que somos dependientes de ti. Exaltamos tu grandeza y, Señor, damos loor a tu nombre. Queremos que hoy, Señor, a pesar de nuestras fragilidades, flaquezas, hoy abunde tu gracia en nuestras vidas para santificación por medio de tu palabra. Úsame, Señor, que soy vaso quebradizo, imperfecto, para comunicar estas cosas que son sublimes. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y que todos nosotros seamos, Señor,
bendecidos, transformados, cada día más a la imagen de tu Hijo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El sermón de hoy lo he titulado Esclavos de la Justicia. Esclavos de la Justicia. Y hermanos, permítanme comenzar este mensaje con una historia real. En el siglo XVI en Inglaterra vivió un hombre llamado John Newton. Durante muchos años, Newton fue capitán de un barco negrero. Su trabajo consistía en capturar humanos en África, encadenarlos, transportarlos en condiciones infrahumanas y venderlos como mercancías. Él mismo confesó más tarde que fue tan cruel y violento y completamente insensible al sufrimiento ajeno. Newton no solo traficaba esclavos, él mismo estaba esclavizado, esclavo del dinero, esclavo del poder, esclavo del alcohol, del pecado y de la indiferencia moral. Pero en el año de 1748, durante una tormenta brutal en el mar, su barco estuvo a punto de hundirse y convencido de que iba a morir, Newton clamó a Dios por misericordia. Aquella noche no se convirtió plenamente, pero algo se quebró en su interior. Dios comenzó un proceso profundo de transformación, acompañado de la mano de dos hombres que Dios puso en su camino, a John Wesley y George Whitefield. Y con el tiempo, John Newton dejó el comercio de esclavos y llegó a ser pastor de una iglesia y escribió uno de los himnos más conocidos de la historia cristiana, el himno Sublime Gracia. Y en este himno Newton escribió estas palabras que hoy cantamos casi sin pensar. Fui ciego, mas hoy veo. Pero pocos recuerdan que Newton también dijo esto de sí mismo. No solo fui un esclavista, yo mismo fui un esclavo, pero la gracia de Dios me cambió de amo. Amados hermanos, John Newton no pasó de ser esclavo a ser autónomo, pasó de servir a un amo cruel, destructivo y mentiroso, para servir a un Señor justo, bueno y misericordioso. Y es esto exactamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en Romanos capítulo 6, que estudiaremos en esta hora. A través de la historia, los seres humanos muestran una obsesión por la libertad. Eso lo notamos constantemente. Si analizamos la mayoría de los himnos que existen en el mundo entero, y casi todos los himnos de los países latinoamericanos expresan intensamente esta realidad. Nuestro himno en Colombia, el cual considerado uno de los más hermosos del mundo, en su primera estrofa dice: cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. En su estrofa 7
poco común para cantarla, pero expresa diciendo: la trompa victoriosa que en Ayacucho truena, en cada triunfo crece su formidable son, en su expansivo empuje la libertad se estrena del cielo americano formando un pabellón. Es insistente y lo he mirado en cada himno que he podido ver o leer de los países de Latinoamérica. Un afán insistente del ser humano por la libertad. Y la pregunta que Pablo plantea no es, la pregunta que vamos a tener en mente y que Pablo plantea no es: ¿eres esclavo o eres libre? Esa no es la pregunta. La pregunta es mucho más incómoda que esa. La pregunta es: ¿de quién eres tú esclavo? Esa es la pregunta. Porque según la Escritura, nadie es verdaderamente libre. Según la Escritura, nadie es verdaderamente libre. Todos servimos a alguien. Todos obedecemos a un amo. La diferencia no está en la esclavitud, la diferencia está en el Señor a quien servimos. Si buscamos definir la palabra esclavo según la RAE, según la Real Academia de la Lengua Española, un esclavo es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Es alguien que ha perdido su autonomía y está sujeto a la voluntad de otro o de una situación que le impide ser libre. Hermanos, una de las acusaciones más comunes contra la doctrina reformada de la gracia es esta: somos salvos por gracia, entonces da lo mismo cómo vivamos. Si yo no aporté para mi salvación y soy salvo por pura gracia, no importa la manera de vivir que yo tenga. Esta es una de las máximas acusaciones contra las doctrinas de la gracia, contra la Escritura. Ahora, Pablo ha escuchado esa objeción antes. El apóstol Pablo ya la había, no es tan nueva esa acusación. Y en Romanos capítulo 6, versículo 1, del cual nuestro hermano César Argumedo, el servicio pasado, nuestro culto dominical pasado, expresó y detalló de una forma bastante hermosa. Allí en Romanos 6:1, Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde: en ninguna manera. Y ahora aquí en Romanos capítulo 6, versículo 15, vuelve a enfrentar la misma idea, pero desde un ángulo levemente distinto. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta es la misma: en ninguna manera. La respuesta de Pablo no es suavizar la gracia, sino mostrar su poder transformador. Para Pablo, la gracia no produce libertinaje, sino un cambio radical de señorío.
Este pasaje nos enseña una verdad incómoda para la mentalidad moderna. Ciertamente sí. La libertad cristiana no es autonomía, es un cambio de esclavitud. Amados, la conversión a lo que llamamos libertad es un cambio de esclavitud. Esa es la conversión cristiana. Y la pregunta entonces no es si somos esclavos, vuelvo a repetirlo, sino de quién soy esclavo. Y esto lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El primero, la gracia no anula el señorío, lo cambia. Vamos a leer, por favor, en los versículos 15 y 16. La gracia no anula el señorío, lo cambia. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay una falsa conclusión del corazón humano. El corazón humano pecador razona de esta manera: si estoy bajo la ley, entonces el pecado ya no importa. Si no estoy bajo la ley, entonces el pecado ya no importa. Pero Pablo responde con la expresión más fuerte del griego: me genoito. De ninguna manera. Jamás. Y nosotros tenemos que reflexionar porque ciertamente el Señor nos ha hecho libres de la acusación de la ley. Y ya todos sabemos porque Él cumplió la ley en sí mismo y no porque nosotros tengamos el derecho o la facultad de ser llamados justos, sino porque el Señor, que es justo, tomó nuestro lugar y ahora somos llamados justificados en Él. El principio universal del señorío lo vemos aquí en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo establece una ley espiritual inaludible. La obediencia revela el verdadero amo a quien pertenezco. Entonces, vemos por esto que no es cristiano el que dice serlo solamente de manera profesante, sino que es cristiano aquel que por medio de la obediencia demuestra a quién está sujeto. Nadie es moralmente neutral. No existen personas libres.
Y quiero que entienda esto por un momento, porque esto choca con la percepción que muchas personas tienen y que muchos hemos tenido acerca de la libertad. Pero la Biblia nos dice que no existe en sentido absoluto personas libres. Todos sirven a alguien o a algo. Todos servimos a alguien o a algo. Lo expresó nuestro amado Jesús en Mateo 6:24. Léalo conmigo, por favor. Mateo 6:24. Donde dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este punto es claro. Jesús dijo, no pueden servir, ninguno puede tener dos señores. Pero inevitablemente todos van a tener un señor. Y note que aquí el Kyrios, el Señor, está diciendo, colocando, o sirven a Dios, al Kyrios, o tienen a Dios como Kyrios, como Señor, o tienen a las riquezas como Señor. Así que hay dos opciones, no hay tres. Pablo representa aquí solo dos amos. El primero es el pecado. El pecado. Y el segundo es Cristo. Ahora, en la antigüedad había la posibilidad de ofrecerse voluntariamente como esclavo. Habían personas que tenían mucha pobreza, absoluta pobreza, dificultad para poder trabajar o sostenerse. Entonces iban donde un terrateniente, señor, y le decían, yo quiero voluntariamente ser esclavo tuyo. Ahora, a diferencia de los esclavos, porque comúnmente pensamos que esclavo es una persona que raptan y que arrebatan de su hogar en contra de su voluntad. En la antigüedad también habían esclavos por voluntad propia. Ese señor les proveía comida, les proveía techo, cuidado, pero ellos tenían que someter toda su voluntad a la voluntad de su amo. Tenían que hacer todo lo que el amo les dijera que hicieran. Ahora, el amo les pagaba proveyéndoles la comida y el sustento. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que el pecado es un amo. Y la Biblia lo dice claramente. Dice que el pecado, después que ha sido engendrado, da a luz la muerte. En otra parte dice, la paga del pecado es la muerte. Y créame una cosa, en esta tierra, si nos estamos quejando por el pago impuntual de nuestros trabajos, créame que hay un amo que paga a tiempo. Y ese pecado, y ese amo es el pecado. Paga, pero paga con muerte. La paga del pecado es
la muerte. Ahora, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La obediencia también paga. La obediencia nos da la dádiva de la justicia. Lo dice allí en Romanos, capítulo 6, versículo 16. Si os sometéis a alguien, mire que voluntariamente, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Somos esclavos de la obediencia o somos esclavos del pecado? Y hermano, cuando hablamos de pecado, tenemos que ver toda la gran lista de pecados que hay. Y puedes contemplar cualquiera. Pero los pecados en esta tierra esclavizan. Los pecados esclavizan. El pecado es esclavizante. Todos vemos crecer a los niños y vemos dar sus primeros pasos, y dentro de esos primeros pasos notamos que por primera vez a los tantos años probaron un cigarrillo, probaron un trago de licor, probaron algún tipo de experiencia sexual desordenada, y aquello va creciendo, creciendo, y hemos notado cómo el pecado produce muerte porque degenera a el ser humano. Ahora, el Señor ciertamente también es un amo, pero es un amo bondadoso, un amo lleno de gracia, que paga con misericordia. Ahora, la gracia no elimina la obediencia, la va a redefinir. La obediencia ya no es un medio para salvación, eso lo tenemos bastante claro. Mi hermano, la obediencia no es un medio para salvación. Y quiero explicarle esto porque muchas personas piensan que hacer lo bueno lleva a comprar la salvación, y eso es imposible. Hermano, quiero decirle esto que es también algo fuerte. Hasta cuando usted hace lo bueno está pecando. Y usted dirá, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de decir? Resulta, por eso es que dice la Escritura, vuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de mí, dijo el Señor. Vuestras buenas obras. ¿Saben por qué? Porque hasta nuestra respiración, hasta respirar, es pecado. ¿Sabe por qué? Porque no cumple el objetivo con el cual Dios nos creó. El objetivo es darle la gloria a Dios. Y hay muchos que usan la respiración, están vivos, para su propia gloria, para hacer solamente su propia voluntad. O sea, la voluntad del pecado. ¿Y por qué digo que hasta haciendo lo bueno y las buenas obras aún así pecamos? Bueno, podemos encontrar a personas que digan, yo jamás entraré a un prostíbulo, nunca, y que nunca entran a un prostíbulo. Ahora, ¿está mal que no entren? No, está bien que no entren. El asunto es que cuando tú le preguntas la razón por qué no entras a un prostíbulo, muy por lo general te van a decir, porque yo no quiero que se me pegue una enfermedad, o porque yo no voy a manchar mi imagen.
Y note que están haciendo lo bueno, pero no con la motivación correcta. No para dar gloria a Dios, sino para conservar su imagen impoluta delante de las personas. Por temor a que no se contagien con alguna enfermedad, entonces dejan de hacer lo malo. Pero no es con la motivación correcta, que es dar la gloria a Dios. Y la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y entendamos, porque fe significa fidelidad. Es su más fiel interpretación. Fe es fidelidad. Y si yo lo que hago no está motivado por la fidelidad de darle la gloria a Dios, entonces peco. Todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de acciones, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Así debemos hacerlo. Amados, entonces la obediencia no es un medio para salvación, pero sí es la evidencia de un nuevo Señor. Por eso, la evidencia, ¿cómo se ve? A través del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ya entendemos por qué razón Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Por eso es que él mismo también refutó diciendo: en aquel día me dirán, Señor, Señor. Kyrios, Kyrios. Señor, Señor. Y yo les diré: no os conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas que se habían acercado al Señor, estas personas que le habían dicho: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y le dijeron: Señor, Señor. Y Dios, Jesús, les dijo: yo no soy tu Señor. Tú no eres esclavo mío, porque no te conozco. Y yo conozco a todos los míos. Parafraseando. Eran esclavos del pecado, haciendo lo bueno para su propia gloria. Mi hermano, tenemos que mirar dentro de nosotros si nuestra obediencia es evidencia de que somos salvos y del Señor a quien servimos. Un esclavo liberado voluntariamente regresa a su antiguo amo, demuestra que nunca entendió la libertad. Así también el creyente no vuelve al pecado porque, entre comillas, puede, sino porque olvida quién es su Señor. Y mire que este versículo, si alguno por favor lo puede buscar la cita y me la puede decir, este versículo que dice que como
como el hombre, como el perro que vuelve al vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Está en Proverbios. Como el perro que vuelve al vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Proverbios 26:11. Proverbio 26:11. Mi hermano, amados, examinemos nuestros hábitos. ¿Qué revelan sobre nuestro verdadero amo? ¿Qué gobierna tus decisiones cuando nadie te ve? ¿Qué gobierna nuestras acciones, nuestras decisiones cuando nadie nos está viendo? Eso revela nuestro amo. ¿A quién pertenecemos? La gracia no te deja sin amo, te coloca bajo el mejor de todos, hermano. Nos coloca bajo el mejor de todos los amos. El punto 2 es el cambio real operado por la gracia. Leamos versículo 17 al 19 de Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el versículo 17, donde dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Mi hermano, la gratitud dirigida a Dios, aquí está manifiesta. No al hombre, sino a Dios. Por eso les enseño, tanto a ustedes como a los amigos que no son cristianos, pero que están oyendo el mensaje. Si en algún momento usted oye de alguien que está predicando supuestamente de la palabra y habla y exalta más al hombre que a Dios, ese no es el mensaje de Dios. Porque aquí, mire que la gratitud, gracias a Dios, comienza el versículo 17. Pablo no dice bien hecho, Pablo dice gracias a Dios. La conversión es una obra soberana de Dios. Y gracias a Dios que obedecisteis de corazón. La gracia no solo cambia de conducta, mi hermano, sino que cambia nuestros afectos, cambia nuestros deseos, cambia nuestras voluntades. Por eso decimos y hemos enseñado múltiples veces que antes, cuando no teníamos a Cristo, nosotros odiábamos a Dios y todo lo que era de Dios, y amábamos al pecado y al mundo. Pero cuando Dios nos transformó, lo que antes odiábamos, ahora lo amamos. Y lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Dios cambia. ¿Obedecisteis de qué? De corazón. Ezequiel 36:26 lo expresa en esa profecía que dice, y os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Pero hay una expresión maravillosa aquí.
la forma de doctrina, dice. Sí miró, sí leyó conmigo, prestó atención, que gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Mi hermano, no es solo contenido correcto, sino la sana doctrina de la Escritura que forma y moldea nuestra vida. Por eso debemos tener mucho cuidado de a quién escuchamos. Pablo se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante prestar oído correcto a quien nos está predicando. ¿Por qué? Mientras ese que nos está predicando, su afán, su deseo es comunicar lo que dice la Escritura. La sana doctrina produce santidad. La sana doctrina produce santidad. Y aprendíamos en el domingo pasado justamente eso, que no es como la afirmación de creciendo en gracia, de salvos siempre salvos, que si una vez yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera y puedo danzar con el pecado, bailar y coquetear con el pecado y nada me pasará porque yo ya fui liberado por gracia. Eso es un mal entendimiento de la doctrina que nos transmite la Escritura. Porque lo que nos dice la Escritura es: si obedeces al Señor, Él es tu Señor, porque tú eres esclavo de quien obedeces. Y si obedeces al pecado, el pecado es tu Señor. Y la paga del pecado es la muerte. La muerte. Ahora, ¿a qué nos lleva la Escritura entonces? A la santificación progresiva. Versículo 19 nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. O sea, en otro tiempo, cuando no conocían de Dios, nuestros miembros estaban sujetos ¿a qué? Caminábamos en pos de ¿qué? Del pecado. No medíamos el peligro. No importa cuánto lloviera. No importa qué tan lejano quedara el lugar donde mis afectos para darle rienda suelta a mi pecado quedara, allá llegaba. Y las filas para entrar al concierto, para entrar a las corralecas, para entrar a los sitios de perdición nocturnos, interminables. Y si se venía un aguacero, pues preferíamos entrar mojados, entrar como fuera, pero entrábamos, mostrando nuestra plena obediencia al pecado. Ahora que somos del Señor, mostramos esa plena obediencia a nuestro Dios. Debemos reflexionar. La santificación es progresiva. Pablo reconoce nuestra debilidad y usa una analogía humana. La gracia nos mueve de una esclavitud desagradable, de una esclavitud degradante a una esclavitud que produce vida.
Y hermanos, tenemos que ver eso y reflexionemos. Así que la santidad no nos limita a nosotros, la santidad nos acerca a nuestro diseño para lo que fuimos creados, para ser transformados conforme a la talla e imagen de nuestro Señor Jesucristo. No, usted se va dando cuenta cómo el proceso del pecado para transformar y de generar una vida, cada Señor va cambiando. Pero el Señor, Dios, cuando lo obedecemos conforme a su ley, entonces Él nos va transformando, pero a la imagen de su Hijo, a la imagen de Él. Así que no minimices la doctrina. Lo que crees moldea lo que vives. Detrás de cada acción hay una doctrina, hermano. Si yo respondo agresivamente, es porque tengo un pensamiento que me domina. Si yo dejo de responder agresivamente para responder pasivamente, es porque hay una doctrina, es porque hay un pensamiento que me está dominando. Detrás de cada acción hay una doctrina inminente. Por eso crezcamos en la palabra de Dios. Pregúntate a ti mismo, preguntémonos a nosotros mismos, ¿mi obediencia es externa o nace del corazón? La gracia verdadera siempre producirá transformación progresiva. Siempre. Mañana seremos más santos que hoy. Pero hoy somos menos santos que mañana. Hoy somos más santos que ayer y menos santos que mañana. La santidad debe ir progresivamente afectando nuestra vida. Punto 3. 2 caminos, 2 frutos, 2 destinos. Del 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin para vida eterna. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí notamos en el versículo 20 fácilmente la falsedad de la libertad del pecado, la falsa libertad del pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y entiéndame esto, y quiero que todos me miren, por favor, y presten atención a esto. Porque si usted me pregunta, bueno, pero y entonces, aquí está diciendo, erais libres, o sea, ¿somos esclavos o somos libres? Y la respuesta es, ambas cosas. Como dijo el niño pequeño en clase, ambas dos. Ambas cosas, hermano. ¿Somos libres o somos esclavos? Pues ambas cosas. El asunto es, como nadie puede ser esclavo de dos señores, sino de uno, cuando es esclavo al uno, de uno, es libre del otro. Y cuando es esclavo del otro, es libre del uno. Entonces, Pablo está diciendo aquí que cuando éramos esclavos del pecado,
estábamos libres de Cristo. Pero que cuando nos trasladamos a ser esclavos de Cristo, cuando fuimos trasladados a ser esclavos de Cristo, ahora somos libres del pecado. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta lo maravilloso que está planteando el apóstol Pablo en este lugar? Porque antes éramos libres de Cristo, sí, pero ¿libres para qué? Libres para pecar, libres para entregarnos a la maldad, incapaces de agradar a Dios. Y así muchas personas levantan y ondean la bandera de la libertad. Hay unos que han sacado banderas, unos de un color, otros de otro, y otros de múltiples colores. Levantan su bandera, la ondean con orgullo, diciendo: somos seres libres. Pero Pablo está diciendo: sí, son libres de Cristo, pero son esclavos del pecado. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, nos hizo libres, rompió las cadenas que nos ataban al pecado y nos trasladó, nos hizo suyos. Note que el término, que fuimos comprados con precio de sangre. ¿A quiénes compraban? A los esclavos. Y Él nos compró con su propia sangre. No para quedar en un término intermedio diciendo: ahora soy libre de hacer lo que quiero, sino comprados para hacer la voluntad perfecta de un Señor perfecto. El fruto vergonzoso del pecado lo vemos en el versículo 21. ¿Qué fruto teníais? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O dígame, si pensamos en aquellas cosas que hacíamos antes de ser de Cristo, ¿no nos avergonzamos? ¿No nos avergonzamos? Y si usted dice: bueno, yo sigo igual, entonces vale la pena preguntarse: ¿a quién obedeces? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es nuestro Señor? El pecado promete placer y lo da, pero siempre paga con vergüenza y al final pagará con muerte. Al final. Pero el fruto santo de la gracia, versículo 22, mas ahora, mire lo que dice: mas ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santidad no es el precio para la vida eterna, es su fruto inevitable. Es su fruto inevitable. Mi hermano, el principio de la retribución, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre paga y paga a tiempo y paga en abundancia. No le paga poquito, no, en abundancia. El pecado le paga en abundancia. Muerte eterna.
El pecado le paga, lo liquida, le da abono, le da bonificaciones, le da todo, pero todo lo que paga el pecado es muerte. Lo separa completamente de Dios. Y su salario, mi hermano, es letal. Pero mi hermano, qué glorioso contraste. Más la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, más la paga, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, paga versus dádiva, muerte versus vida, pecado versus Cristo. Todo por gracia, mi hermano. La dádiva, la vida en Cristo, por gracia. Termino diciendo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya no llamaré más siervos, los llamaré amigos. Un amo paga salario, un padre, un amigo, nos da por gracia, un padre da herencia. El pecado paga lo que promete, muerte, pero Dios nos da lo que no merecemos, vida eterna. Pregunte internamente a los creyentes en este lugar, a los creyentes que me están observando y a los amigos que no son creyentes que están oyendo. ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Cuál es tu vida? No tienes que preguntarle a nadie a quién perteneces. La sola dependencia y obediencia que se ve reflejada en tu vida te dice, nos dice a quién pertenecemos, de quién somos. ¿Qué hábitos alimentan tu antigua esclavitud? Porque ciertamente el Señor es el Señor de nuestra vida en los cristianos, pero seguimos teniendo una guerra contra el pecado. Y no es que hayan dos señores en nuestra vida, no, es que el Señor destronó a ese monarca del pecado, lo destronó. Él es el Señor, le pertenecemos a Él, pero ese monarca destronado sigue queriendo seducirnos y hablarnos para que desobedezcamos al Señor al que pertenecemos. Por eso tenemos la lucha contra el pecado. Y por eso la respuesta para ese monarca cuando hable es: en ninguna manera. Peca para que abunde más. En ninguna manera. Ya tú eres salvo, haz todo lo que tú quieras. En ninguna manera. Porque no obedeceremos a otro Señor que no sea a nuestro amado Señor y Dios Jesucristo. Vive cada día recordando quién es tu Señor. La santidad no es una carga, es la verdadera libertad redentora. Mi hermano, la esclavitud a Cristo es la verdadera libertad. Mire esa paradoja. La esclavitud a Cristo es la verdadera libertad.
Y la libertad para hacer el pecado es la verdadera esclavitud. Así que concluimos que en Romanos 6 no nos pregunta el apóstol Pablo si somos esclavos, sino a quién servimos. En Cristo, a quién servimos. Y como termina allí diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo? Señor, o sea, amo, Señor nuestro. En Cristo Jesús fuimos libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios y caminamos hacia la vida eterna. La gracia no nos deja iguales, nos rescata, nos gobierna y nos transforma. Colóquese en pie, por favor. Ore conmigo, oremos juntos. Amantísimo Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque cuando éramos esclavos del pecado nos libertaste por medio de Jesucristo. Gracias porque ya no estamos bajo un amo cruel, sino bajo tu señorío lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos a vivir cada día como siervos de la justicia, no por miedo, sino por amor. No para ganar tu favor, sino porque ya lo hemos recibido. Que nuestra obediencia glorifique tu nombre y que nuestra vida refleje el poder transformador del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén.